muy buenas tardes. Empezamos con este audiolibro la semana pasada con los 3 primeros capítulos de la Constitución, de la actual Constitución de Chile, y quedé en deuda con los siguientes capítulos, por lo que vamos a dar paso a su lectura hoy. Recordemos que este es solo un audiolibro, no tiene ninguna otra pretensión, y la lectura pasada fui bastante rápido con el capítulo del Tribunal Constitucional porque quería dejar algunas ideas planteadas dado la conflictividad que presenta para ciertos sectores la existencia de esta institución. Pero para tranquilidad de todos ustedes vamos a ir, por lo tanto, capítulo por capítulo y daré una lectura exhaustiva al capítulo que corresponde al Tribunal Constitucional. Hoy vamos por el capítulo cuarto y quinto sobre el gobierno. Es el capítulo cuarto. Presidente de la República. Artículo 24. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El 1 de junio de cada año, el presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno. Artículo 25. Para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1 o 2 del artículo 10, tener cumplidos 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. El presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días, ni a contar del día señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado. En todo caso, el presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican. Artículo 26. El presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determina la Ley Orgánica Constitucional respectiva, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Si la elección del presidente de la República, si a esta elección se presentaren más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las 2 más altas mayorías relativas, y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de los sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley, el 4º domingo después de efectuada la primera. Para los efectos de lo dispuesto en los 2 incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos, a que se refiere el inciso segundo, el presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Si expirase el mandato del presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de la asunción del presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará en lo pertinente la norma contenida en el inciso primero del artículo 28. Artículo 27. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes, tratándose de la primera votación, o dentro de los 30 días siguientes, tratándose de la segunda votación. El Tribunal Calificador de Elecciones
comunicará de inmediato al presidente del Senado la proclamación de presidente electo que haya efectuado. El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al presidente electo. En este mismo acto, el presidente electo prestará ante el presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 28. Si el presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de vicepresidente de la República, el presidente del Senado. A falta de este, el presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de este, el presidente de la Corte Suprema. Con todo, si el impedimento del presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53, número 7, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiera a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente de la República, así elegido, asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habrá correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección. Artículo 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará, con el título de vicepresidente de la República, el ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de este, la subrogación corresponderá al ministro titular, que siga en ese orden de precedencia, y a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema. En caso de vacancia del cargo de presidente de la República, se producirá la subrogación como en las situaciones del inciso anterior y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes. Si la vacancia se produjere faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, el presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Si la vacancia se produjere faltando 2 años o más para la próxima elección presidencial, el vicepresidente, dentro de los 10 primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente que resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación. El presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente. Artículo 30. El presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su periodo y le sucederá el recientemente elegido. El que haya desempeñado este cargo por el periodo completo asumirá inmediatamente y de pleno derecho la dignidad oficial de expresidente de la República. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos 2, 3 y 4 del artículo 61 y el artículo 62. No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo, ni quien haya sido declarado culpable en juicio político o seguido en su contra. El expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Artículo 31. El presidente designado por el Congreso Pleno o, en su caso, el vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente de la República. Artículo 32. Son atribuciones especiales del presidente de la República. Primero, concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas.
Segundo, pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. Tercero, dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. Cuarto, convocar a plebiscito en los casos del artículo 128. Quinto, declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución. Sexto, ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. También es atribución del presidente de la República nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, regionales y delegados presidenciales provinciales. Designar a los embajadores y ministros diplomáticos y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el número 7 precedente serán de la confianza exclusiva del presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado. Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que éste determine. Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes. Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y los jueces letrados a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones respectivamente, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al fiscal nacional a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución. Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir con tal objeto a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado solo pueden ser indultados por el Congreso. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir y firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54. 54 número 1, Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el presidente de la República así lo exigiere. Designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104 y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 105. Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. Asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional. Y cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente el 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley.
pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. Ministros de Estado. Artículo 33. Los ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. La ley determinará el número y organización de los ministerios, como también el orden de precedencia de los ministros titulares. El presidente de la República podrá encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso Nacional. Artículo 34. Para ser nombrado ministro, se requiere ser chileno, tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la administración pública. En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma que establezca la ley. Artículo 35. Los reglamentos y decretos del presidente de la República deberán firmarse por el ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del ministro respectivo por orden del presidente de la República en conformidad a las normas que al afecto establezca la ley. Artículo 36. Los ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros ministros. Artículo 37. Los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto. Sin perjuicio de lo anterior, los ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar. Artículo 37 bis. A los ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el ministro cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe. Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de importancia en estas actividades. Bases generales de la Administración del Estado. Artículo 38. Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública. Garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiera causado el daño. Estados de excepción constitucional. Artículo 39. El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Artículo 40. El estado de asamblea en caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior lo declarará el presidente de la República con acuerdo al Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. El Congreso Nacional, dentro del plazo de 5 días contado desde la fecha en que el presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición sin que pueda introducirle modificaciones.
Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del presidente. Sin embargo, el presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado solo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las medidas que adopte el presidente de la República, en tanto no se reúna con el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45. La declaración de estado de sitio solo podrá hacerse por un plazo de 15 días, sin perjuicio de que el presidente de la República solicite su prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad. Artículo 41. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el presidente de la República determinando la zona afectada por la misma. El presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración, transcurridos 180 días desde esta, si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el presidente de la República solo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con acuerdo al Congreso Nacional. El referido acuerdo se transmitirá en la forma establecida en el inciso segundo, artículo 40. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. Artículo 42. El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación, lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de 15 días sin perjuicio de que el presidente de la República pueda prorrogarlo por igual periodo. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40. Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. El presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia. Artículo 43. Por la declaración del estado de asamblea, el presidente de la República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá también restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de la propiedad. Por la declaración de estado de sitio, el presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá además suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. Por la declaración del estado de catástrofe, el presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Por la declaración del estado de emergencia, el presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Artículo 44. Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.
Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. Artículo 45. Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que correspondan. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño. Pasamos entonces al capítulo 5, se titula Congreso Nacional. Artículo 46. El Congreso Nacional se compone de dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado. Artículo 47. La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada 4 años. Artículo 48. Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años contado hacia atrás desde el día de la elección. Artículo 49. El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá a lo menos una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. Los senadores durarán 8 años en su cargo y se renovarán alternadamente cada 4 años en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. Artículo 50. Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección. Artículo 51. Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente mientras se encuentren en ejercicio de su cargo. Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos. Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieran postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura. El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse en ese caso las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien, al asumir su nuevo cargo, cesará en el que ejercía. El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante. En ningún caso procederán elecciones complementarias. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Artículo 52. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Fiscalizar los actos del gobierno. Para ejercer esta atribución, la Cámara puede
adoptar acuerdos o sugerir observaciones con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que transmitirán por escrito al presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del ministro de Estado que corresponda dentro de 30 días. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del ministro de Estado que corresponda dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado. Atribución también exclusiva de la Cámara de Diputados es citar a un ministro de Estado a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo ministro no podrá ser citado para este efecto más de 3 veces dentro de un año calendario sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. La asistencia del ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. Y también es parte de las atribuciones de la Cámara de Diputados crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos 2/5 de los diputados en ejercicio con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria que sean citados por estas comisiones estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. No obstante, los ministros de Estado no podrán ser citados más de 3 veces a una misma comisión investigadora sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas. Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. Del presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara. De los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República por notable abandono de deberes. De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de la defensa nacional por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Y de los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La acusación se tramitará en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional relativa al Congreso. Las acusaciones referidas en la letra B, C, D y E podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración de su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella. Para declarar que ha lugar la acusación en contra del presidente de la República o de un gobernador regional, se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación.
La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los 30 días siguientes. Atribuciones exclusivas del Senado. Artículo 53. Son atribuciones exclusivas del Senado: conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del presidente de la República o de un gobernador regional y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos. Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, y si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. También es atribución del Senado, exclusiva del Senado, decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro de Estado con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo. Conocer las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 17, número 3 de esta Constitución. Prestar o negar su consentimiento a los actos del presidente de la República en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Si el Senado no se pronunciare dentro de 30 días después de pedida la urgencia por el presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento. Otorgar su acuerdo para que el presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días a contar del día señalado en el inciso primero del artículo 26. Declarar la inhabilidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones, y declarar asimismo cuando el presidente de la República haga dimisión de su cargo si los motivos que la originan son o no fundados, y en consecuencia admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional. Aprobar por la mayoría de sus miembros en ejercicio la declaración del Tribunal Constitucional a que se refiere la segunda parte número 10 del artículo 93. También aprobar en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los 2/3 de los senadores en ejercicio la designación de los ministros fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional. Y, por último, dar su dictamen al presidente de la República en los casos en que éste lo solicite. El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. Atribuciones exclusivas del Congreso. Artículo 54. Son atribuciones del Congreso: 1. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórums que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo
a las normas generales del derecho internacional. Corresponde al presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por este. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el Tratado Internacional, este dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el presidente de la República deberá informar de ello a este dentro de los 15 días de efectuada la denuncia o el retiro. El retiro de una reserva que haya formulado el presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado requerirá previo acuerdo de este, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días contado desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, podrá el Congreso autorizar al presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquel, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 64, y pronunciarse cuando corresponda respecto de los estados de excepción constitucional en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 40. Funcionamiento del Congreso. Artículo 55. El Congreso Nacional se instalará e iniciará su periodo de sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional. En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional. La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme a lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Artículo 56. La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría. Artículo 56 bis. Durante el mes de julio de cada año, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública al país en sesión del Congreso Pleno de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden. El reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación. Normas comunes para los diputados y senadores. Artículo 57. No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores los ministros de Estado, los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios. Los miembros del Consejo del Banco Central, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces de letras, los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, el Contralor General de la República. Todas estas son las personas que no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores. Las personas que desempeñan, tampoco pueden ser, o las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, ni las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. Tampoco el fiscal nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, ni los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección.
excepto respecto de las personas mencionadas en los artículos 7 y 8, las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y de las indicadas en el número 9, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueran elegidos en una elección, no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral. Artículo 58. Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí, y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado, o en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe. Artículo 59. Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. Esta disposición no rige en el caso de guerra exterior ni se aplica a los cargos de presidente de la República, ministro de Estado y agente diplomático, pero solo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador. Artículo 60. Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara a que se pertenezca o en receso de ella de su presidente. Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte. Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia entre las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervenga en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19, cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente, no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 2 años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15 del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público
por el término de 3 años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. Cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 59 respecto de los ministros de Estado. Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional. Artículo 61. Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del tribunal de alzada respectivo con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado, suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Artículo 62. Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan. Materias de ley. Artículo 63. Solo son materias de ley. 1. Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales. 2. Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. 3. Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra. 4. Las materias básicas relativas al régimen jurídico, laboral, sindical, previsional y de seguridad social. 5. Las que regulen honores públicos a grandes servidores. 6. Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales. 7. Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo periodo presidencial. Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central. 8. Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades. Recordemos que estamos viendo cuáles son las materias de ley. Esta disposición no se aplica al Banco Central. 9. Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas. 10. Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. 11. Las que establezcan o modifiquen la división política administrativa del país. 12. Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y sistemas de peso y medidas. 13. Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paso de guerra y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él. 14. Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 15. Las que autoricen la declaración de guerra a propuesta del Presidente de la República. 16. Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado.
No obstante, este quórum será de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9. 17. Las que señalen la ciudad en que debe residir el presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 18. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. 19. Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. Y 20. Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Artículo 64. El presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, a la ciudadanía, a las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objetos de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional, ni de la Contraloría General de la República. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables sin alterar en caso alguno su verdadero sentido y alcance. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen la ley. Formación de la ley. Artículo 65. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija al presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. Las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales solo pueden tener origen en el Senado. Corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuesto y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63. Corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para 1. Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. 2. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. 3. Contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos. 4. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío en su caso, de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos, o alterar las bases que sirvan para determinarlos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. 5. Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva.
y determinar los casos en que no se podrá negociar. Y sexto, establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella tanto del sector público como del sector privado. El Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República. Artículo 66. Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán para su aprobación, modificación o derogación de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Las demás normas legales requerirán de la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguiente. Artículo 67. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con 3 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. Y si el Congreso no lo despachare dentro de los 60 días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el presidente de la República. El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley corresponderá exclusivamente al presidente previo informe de los organismos técnicos respectivos. No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuera insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. Artículo 68. El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y si ésta lo aprueba en general por los 2/3 de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los 2/3 de sus miembros presentes. Artículo 69. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión. Artículo 70. El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara Revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de origen y para ser aprobado tanto en esta como en la revisora se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo o si la Cámara de origen rechazara el proyecto de esa comisión, el presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los 2/3 de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó y solo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las 2/3 partes de sus miembros presentes. Artículo 71. El proyecto que fuera adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a la de su origen y en esta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes.
Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas cámaras, o si alguna de las cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de Origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de Origen rechazare las adiciones o modificaciones por los 2/3 de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad, pero si hubiere mayoría para el rechazo menor a los 2/3, el proyecto pasará a la Cámara Revisora y se entenderá aprobado con el voto conforme de las 2/3 partes de los miembros presentes de esta última. Artículo 72. Aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá de su promulgación como ley. Artículo 73. Si el presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Si las dos cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación. Si las dos cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al presidente para su promulgación. Artículo 74. El presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto en uno o en todos sus trámites, y en tal caso la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de 30 días. La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al presidente de la República de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional relativa al Congreso, lo que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Y el último artículo de este capítulo quinto es el artículo 75, que dice así: si el presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de 30 días contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días contados desde que ella sea procedente. La publicación se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. Así es que hemos llegado a nuestro capítulo quinto y en la próxima sesión seguiremos con los siguientes capítulos. Con 1 hora de lectura creo que tenemos para la semana. Después de todo, no es una lectura tan simple. Espero también en esto no solamente que haya una ayuda para quienes están muy atareados, sentarse y hacer esta pega, también para las personas que se cansan al leer, que tienen dificultades. La idea justamente es que si somos todos chilenos y vamos a tomar una decisión tan importante sobre un texto que sin duda que es fundamental para nuestro tipo de vida, que es lo que está en juego ahora, seamos realmente buenos ciudadanos y nos podamos informar, y si esto puede ayudar a superar algunas de las dificultades, ese es el objetivo, no hay ningún otro objetivo. Espero que les sirva y la próxima semana seguimos con los próximos capítulos. Gracias por sus agradecimientos.